Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo. He estado actualizando los proyectos en concreto en el día de hoy y también pedido disculpas porque, como os anuncié en la comunidad, hoy tocaría en principio vídeo de suscriptores de los acuarios temáticos, en este caso de tipo Iwagumi, cosa que haremos la semana que viene, y esta semana pues haremos este vídeo que es el que tocaba la siguiente, es decir, los he cambiado. También deciros que esto ha sido porque me operaron el miércoles de la boca, un problema de muelas, y tengo literalmente la cara como un bollo ahora mismo y pues no me apetece salir dando la cara. Y como estos vídeos los hago detrás de la cámara y los de la otra sección los hago dando la cámara, pues por mantener un poco las formas en el canal. Empezando por este proyecto de 300 litros, como veis está muy bien. Sí que le he notado un poquitín de alga pincel por algunos sitios. Lo de típico es uno de los vídeos que estoy trabajando, que me gustaría con tiempo porque creo que falta en el canal, como es el tema de tratar el hierro en los acuarios. Y lo típico que todo el mundo me va a decir, el manado tiene hierro. Sí es cierto que si tú le pasas un imán al manado, el dar como el normal te lo llevas. De hecho, si os fijáis por aquí, estas manchas a mí me recuerdan mucho al óxido. Ahora, el tema está en que yo he hecho un test de hierro y da prácticamente cero. Problema que seguramente, no sé si aquí se ve, hay muy poquita pincel, pero es eso a lo que me refiero, tampoco que tengo una exageración. Si tú ahora mismo mides y el hierro te da 0, pero los test no son 100% precisos, quizás ese hierro que yo creo que es 0 a lo mejor es 0,0 algo. Las plantas es probable que no lo perciban, pero sí las algas en ese caso sacarían ventaja. Cosas que voy a hacer, por un lado le he metido pastillas de fondo de hierro para intentar que llegue a las plantas, porque aunque el manado tenga hierro, otra cosa es la disposición o el estado férrico o ferroso de ese hierro, si es biodisponible o no para las plantas. Y la cuestión por la que sé o estoy seguro de que no es en este caso por el manado es porque tengo exactamente el mismo problema o lo he observado en el Nano 300 que no tiene manado. O sea, creo que puede ser algo de agua, algo de falta de hierro, pero bueno, estoy trabajando en ello para haceros un vídeo en condiciones para explicaros eso. Y como os comentaba, aquí en el Nano, como veis, no tiene manado, tiene arena, y si os fijáis, ahí hay un poquito de alga pincel igualmente. ¿Qué tiene en común este acuario y el 300 litros? Como veis, no es el manado, sí que son de bajos requerimientos, como veis las plantas están sanísimas, pero en común tienen los cambios de agua. Sí que he visto el agua, no me da tampoco hierro, pero sí que te baja, por ejemplo, te vas aquí a Aguas de Albacete, te vas a la página web, te lo bajas y pone que tiene 10 microgramos, eso creo que sería 0,001 ppm de hierro. O sea, es algo que a lo mejor las plantas no son suficientes de utilizarlo, pero sí las algas, que ya digo, sacan ventaja en esas pequeñas parcelas. Y la otra cosa que tienen en común es el abonado, tanto este acuario como el otro. De momento he reducido un poquito el abonado y también los cambios de agua para restablecerlos. Lo fácil, evidentemente, coger agua oxigenada y tratarlo, pero no, he decidido dejarlas para ver si se van restaurando poquito a poquito los niveles. Y de todas formas ya os he dicho que voy a trabajar en ese vídeo, porque esto es como todo, hay dos teorías: poco hierro o mucho hierro. Yo creo que el hierro es bueno en los acuarios, pero sobre todo si tenemos o nada o mucho, es decir, o niveles normales, en este caso 0,1 ppm, las plantas van a estar bien, pero cuando tenemos muy poquito y las plantas lo necesitan, es donde sacan ahí ventaja las algas, porque siempre son organismos oportunistas. Evidentemente no es muchísimo problema que tengo, si no lo cuento prácticamente ni se ve, pero como el canal está para esas experiencias, por eso lo planteo, lo pongo encima de la mesa y entre todos creo que podremos llegar a una solución, ya no por mis acuarios, sino por si la gente tiene este problema. Y volviendo a este 300 litros, pues como veis aquí tengo uno de los Rami Blue Electric, el otro lamentablemente pues ha fallecido, son peces bastante delicados. Los apistogramas están por los dos, aunque están escondidos. Y una de las grandes satisfacciones o sorpresas gratas que me he llevado esta semana es que vi dos pequeñas coridoras bronce, aquí vi una aquí en la piedra, luego posteriormente vi otra, que han nacido dentro del propio acuario de una puesta, porque ya no les hacía caso últimamente porque no me salen adelante. Pusieron muchísimos huevos en una de las puestas y de todos esos huevos se ve que dos han salido adelante de manera lo más natural posible, como siempre digo, dentro de un ecosistema como es el acuario. Y creo que es una de las mayores satisfacciones que nos podemos llevar como acuaristas cuando nos pasan estas anécdotas o cosas tan positivas como la cría de los peces dentro del propio acuario y sobre todo las coridoras. Y bien, aquí como veis entre el 300 y el 75, que ahora lo veremos, pues tenemos en medio ya la mesa puesta, que os dejé también una foto de la comunidad hace poco. Medida 60 x 30, os voy a dejar una foto de los cristales que ya están pronto estar el acuario, aunque este proyecto no lo empezaré hasta que no tenga todo el material, lo iremos viendo todo poquito a poquito, ya os contaré todo lo que es. Y primero quiero terminar con el 75 litros, porque os voy a enseñar ahora cómo está a día de hoy.
Bueno, y el 75 litros Iwagumi, como veis, está hecho un completo asco. Ha tenido un ataque de diatomea como no he visto en mi vida. No sé si ha sido por el sustrato, si me habré descuidado un cambio de agua. La verdad es que me ha sorprendido mucho, nunca he tenido un arranque de acuario tan malo. Cierto es que si ahora está mal, si lo vi la semana pasada, estaba completamente cubierto, una película entera, todo sustrato, tapizado, rocas y cristales. Lo vacié entero, lo rocié entero de agua oxigenada, porque creo que también había un poquito de ciano, que es lo que hizo una mezcla de película. Lo he limpiado todo y ahora empiezan a reaparecer las tapizantes. Por tanto, aunque dramático, creo que es salvable. He preferido mostrarlo porque va a tardar tiempo, pero la idea es sacarlo hacia adelante todo esto. Si tuviera que cambiarlas, pues también os lo contaría, pero espero que no sea el caso. Y de hecho, ahí si os fijáis, por ejemplo, tengo también un poquito ahí, y ahí he puesto Blitza japonica, que también estaba en el local de la que tenía Paco, estaba para tirarla porque se estropeó en el envío, he decidido salvarla y todo eso que veis ya verde son hojas nuevas, porque estaba literalmente también para tirar a la planta. Así que este acuario que prometía mucho, en 2 meses yo creo que va a estar espectacular, pero mejor así ver cómo no hay que tirar la toalla, hay que tener fe en lo que se hace. Creo que el DSM no le ha sentado bien, por eso en el arranque, por algún motivo. Pero vamos, no tengáis duda de que poco a poco lo vamos a sacar y se va a ir contando aquí en el canal, sea para bien o para mal. Y bueno, ya para terminar este vídeo de actualización, como no puede ser de otra forma, con nuestro 500 litros, que era el proyecto que nos faltaba por ver. Como veis está súper sano, los peces, mirad aquí un gobio. Mira incluso la Monte Carlo sin sustrato, cómo está tirando de bien, cómo se va colando entre los huecos que va dejando el Pogostemon y qué natural que queda. La Rotala Bonsai, tenemos por ahí un poco de Riccia fluitians, aquí también, como veis, mirad cómo burujea, la verdad es que está espectacular este acuario, estoy muy contento y como siempre digo, proyectos para disfrutar y lo que decía antes, el 75 estoy seguro que llegará a estar en su estilo de acuario igual de bonito, pero hay que tener paciencia con todo, saber lo que se hace y no pegar bandazos en este hobby, porque creedme que es lo peor que podemos hacer. Hay que creer lo que se hace, tener paciencia, tranquilidad y los resultados veréis cómo llegarán. Y aquí desde la otra toma, como veis, a ver si aparece por aquí, si quiere salir por aquí el beta, lo tenemos ahí escondido. Mira el Fishiden, que bien está, las Tauragines repens, los musgos, más visión de las rótalas, toda la variedad de criptocorines, la verdad es que está muy bonito. Así que, visto todo esto, pues me despido aquí en el día de hoy. Ya sabéis, espero que os haya gustado el vídeo. Dejar vuestros me gusta, vuestros comentarios. Si alguien no está suscrito y le apetece, ya sabéis que es más que bienvenido a suscribirse a este canal. Pero sabéis que aquí lo importante es aprender y mejorar en el tema de los acuarios, todos juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!